Esta es la historia de Salomón, el rey más sabio, más rico y más poderoso de la historia bíblica, el rey que hizo grande a Israel, pero cuyo harén de 1000 mujeres fue su perdición. Salomón, el rey más sabio de la Biblia, sin embargo, tenía una debilidad insuperable, las mujeres. Su pasión por ellas nubló su razón. Aunque Salomón contaba con todo para ser el más grande rey de Israel, acabó siendo el más desafortunado. Dios le concedió el don de la sabiduría, y gracias a ello, Salomón logró que Israel se convirtiera en un reino poderoso, colmado de riquezas y con relaciones comerciales con reinos lejanos. No obstante, su harén era como un jardín exuberante, compuesto por 700 esposas y 300 concubinas, cada una proveniente de un rincón distinto del mundo conocido. Princesas egipcias de ojos enigmáticos, damas de Moab, mujeres de Amón, de Edom y de muchas otras regiones, cada una con sus propias historias y sueños, entrelazadas en la majestuosa corte de Salomón. El harén de Salomón se transformó en un laberinto de intrigas políticas y alianzas frágiles. Con cada matrimonio, Salomón sellaba tratados que garantizaban la paz de su reino, y cada mujer aportaba un fragmento de su tierra natal, convirtiendo el palacio en un mosaico viviente de culturas entrelazadas. Pero estas uniones eran una espada de doble filo, pues con ellas también llegaban los dioses y las prácticas de sus países, poniendo a prueba la fe pura de Israel. ¿Acaso fue su harén de 1000 mujeres la causa de su caída? La historia del rey Salomón es una de las más fascinantes y complejas de la Biblia. En este vídeo veremos su increíble legado de sabiduría, poder, riqueza y, finalmente, su decadencia. Comencemos en la antigua ciudad de Jerusalén, en el año 990 a.C., cuando un nuevo príncipe vino al mundo. Su nombre era Salomón, que significa pacífico y amigo de Dios. Salomón fue concebido a partir de la unión entre Betsabé y el rey David, el valiente pastor que venció a Goliat. Sin embargo, la historia de Salomón estuvo marcada desde su inicio por un oscuro secreto, la relación adúltera entre el rey David y Betsabé, quien en ese entonces estaba casada con Urías, un valiente soldado del ejército de David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, el rey envió a Urías a la guerra, ordenando a los demás soldados que lo dejaran desprotegido en el campo de batalla. Como era de esperar, Urías murió en combate. Pero los ojos de Dios no eran ajenos a las acciones del rey. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue interpretada como un juicio divino, un castigo por el adulterio cometido. Sin embargo, en medio del dolor y el arrepentimiento, Dios mostró su misericordia, y perdonó al rey David, y de esa reconciliación nació Salomón, un símbolo de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la tutela de un hombre sabio y enigmático, el profeta Natán. Mientras el rey David se encargaba de los asuntos del reino, Natán se convirtió en el mentor y guía de Salomón, moldeando su mente y espíritu con profundas enseñanzas y revelaciones. Natán, con su mirada penetrante y su voz serena, percibió en Salomón un destino dichoso. A través de su mirada, el profeta vislumbró la chispa de la sabiduría y la promesa de grandeza que ardía en el corazón del joven príncipe. Entonces, Natán comenzó a elaborar un plan atrevido. El profeta sabía que Salomón no era el primogénito del rey David y que tenía varios hermanos mayores que podían reclamar el trono. Además, Natán guardaba un secreto oscuro, conocía todos los detalles del adulterio entre David y Betsabé, la madre de Salomón. Con astucia y determinación, Natán decidió utilizar este conocimiento en su favor. En conversaciones privadas con el rey David, Natán comenzó a implantar la idea de que Salomón estaba destinado a ser el heredero del trono. Con palabras cuidadosamente seleccionadas y visiones proféticas, el profeta convenció al monarca de que la elección de Salomón era la voluntad de Dios. Así, poco a poco, David empezó a ver en su hijo menor la promesa de un futuro glorioso. Cuando David enfermó y su muerte se acercaba, reunió las fuerzas necesarias para reafirmar su decisión y nombrar a Salomón como su sucesor legítimo. Sin embargo, el joven Salomón, con apenas 15 años, comprendía que su reinado nacía bajo la sombra de la amenaza. Las palabras de advertencia de su padre resonaban en su mente, recordándole que debía estar vigilante ante posibles enemigos que pudieran atentar en su contra. Así, con una determinación que superaba su juventud, Salomón se embarcó en una extensa purga para asegurar su poder. Joab, el general en jefe de David, quien había apoyado la reclamación al trono de Adonías, fue una de las primeras víctimas. De este modo, Salomón dejó claro que nadie estaba a salvo de su justicia implacable. Luego eliminó a Adonías, cortando de raíz cualquier posibilidad de conspiración en su contra. Pero el joven rey no se detuvo allí. Con una visión estratégica que sobrepasaba su edad, Salomón se propuso fortalecer el poder militar del reino y forjar una alianza con el poderoso faraón de Egipto. Así, tomó como primera esposa a la hija del faraón, sellando un pacto que prometía estrechar
los lazos entre ambas naciones. La unión con la princesa egipcia, envuelta en sedas y joyas exóticas, fue un éxito. Sin embargo, Salomón creyó que casarse con mujeres influyentes de otros reinos era la forma más rápida de expandir su dominio. Uno de los aspectos más emblemáticos del reinado de Salomón fue su sabiduría, un don que recibió directamente de Dios. Poco después de ascender al trono, Salomón tuvo un sueño en Gabaón en el que Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera. En lugar de pedir riquezas o la muerte de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios se complació tanto con su solicitud que no solo le otorgó sabiduría, sino también riquezas y honor sin igual. Este encuentro divino marcó un punto de inflexión en la vida de Salomón, dotándolo de la capacidad para gobernar a su pueblo con justicia, pasión y un entendimiento sin igual. La sabiduría de Salomón se hizo legendaria, atrayendo a personas de todas las naciones que deseaban escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo antiguo. Un relato que ilustra esta sabiduría es el juicio de las dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo bebé. Salomón propuso dividir al niño en dos con una espada, dándole la mitad a cada mujer. La verdadera madre, movida por su amor, ofreció renunciar a su reclamo para salvar la vida del niño, lo que permitió a Salomón identificarla como la verdadera madre. La sabiduría del rey había prevalecido, desenmascarando la verdad y protegiendo la vida del inocente. La verdadera madre, movida por un amor incondicional, había preferido renunciar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la impostora había demostrado su falta de empatía y cariño maternal. La noticia de este juicio extraordinario se extendió rápidamente por todo el reino, y el pueblo de Israel quedó maravillado ante la sabiduría divina que residía en su rey. Como está escrito, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este suceso se convirtió en un testimonio duradero de la sabiduría y el discernimiento que Dios había otorgado a Salomón. Sin embargo, el pueblo aún se aferraba a las antiguas tradiciones, sacrificando en los lugares altos, en altares improvisados bajo el cielo abierto, ya que todavía no se había construido un templo dedicado al nombre de Jehová. Entonces, Salomón decidió construir el primer templo de Israel. Aunque en ese momento no disponía de los medios para erigir el gran templo que imaginaba, se embarcó en una misión para forjar una alianza estratégica con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad renombrada por su destreza en la construcción y su abundancia en recursos naturales. Este proyecto monumental había sido deseado por su padre, David, pero fue Salomón quien lo llevó a cabo. El templo se construyó en el monte Moría, un lugar sagrado con una rica historia en la tradición israelita. La construcción del templo tomó 7 años y fue una obra maestra de la arquitectura y el arte antiguo. Salomón empleó a los mejores artesanos y utilizó materiales de la más alta calidad, incluyendo cedro del Líbano, oro, plata y piedras preciosas. El templo se convirtió en el centro de la vida religiosa y cultural de Israel, un lugar donde se realizaban sacrificios y se celebraban las grandes fiestas religiosas. El templo de Salomón no solo era un símbolo de la devoción de Israel a Dios, sino también una manifestación del poder y la riqueza de Salomón. Su dedicación fue un evento grandioso, con sacrificios innumerables y una oración solemne de consagración que todavía resuena en la tradición bíblica. No obstante, la visión de Salomón no se limitó al templo. Durante 13 años, el rey también se dedicó a edificar su propio palacio, una estructura majestuosa que reflejaba su poder y riqueza. El palacio de Salomón era una obra maestra arquitectónica, con amplias salas, columnas imponentes y jardines exuberantes. Cada detalle fue diseñado para impresionar y reflejar la grandeza del rey. Todas estas obras fueron realizadas con piedras preciosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, tanto por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta los remates, y también por fuera hasta el gran pórtico. La construcción del templo y del palacio de Salomón no solo transformó el aspecto físico de Jerusalén, sino que también consolidó el poder y la influencia de Israel en la región, dejando un legado duradero en la historia del pueblo judío y en la memoria de la humanidad. Así, la fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se propagó como un fuego incontrolable por todo el mundo conocido. El reino de Salomón se extendió desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto, y su influencia se sintió en todo el mundo antiguo. Sus relaciones diplomáticas incluyeron matrimonios con princesas extranjeras, lo que, aunque fortaleció sus lazos políticos, también trajo consigo influencias culturales y religiosas que eventualmente serían problemáticas. Salomón también estableció una flota comercial en Ezión-Geber, cerca del Golfo de Acabá, que navegaba hasta Ofir y otros lugares lejanos, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Esta red de comercio internacional contribuyó significativamente a la riqueza y opulencia de su reino. Reyes y reinas de tierras lejanas deseaban conocer al legendario monarca que había convertido a Israel en una nación próspera y poderosa. Entre ellos, una figura destacó por su audacia y determinación, la reina de Saba, una monarca de una tierra rica y distante, que vino a Jerusalén para probar la sabiduría de Salomón con preguntas
difíciles, las cuales el rey Salomón contestó con mucha claridad. La reina quedó asombrada, reconociendo que la sabiduría de Salomón superaba todo lo que había imaginado, y le dijo al rey: ciertamente, lo que escuché en mi tierra acerca de ti y de tu sabiduría es verdad, pero no lo creía hasta que llegué y mis ojos han visto que ni siquiera se me mencionó la mitad. Tu sabiduría y bondad son mayores que la fama que había oído. Tras intercambiar regalos valiosos y establecer lazos diplomáticos, la reina de Saba regresó a su tierra, pero su visita consolidó aún más la reputación de Salomón como el rey más sabio y opulento de su tiempo. Salomón no solo era un rey sabio y próspero, sino también un escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias, plasmó la sabiduría divina en palabras que perdurarían a lo largo de los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, atribuidos a Salomón, se convirtieron en joyas de la literatura bíblica, ofreciendo consejos prácticos, reflexiones profundas sobre la vida y celebraciones del amor puro. Salomón compartió referente a la sabiduría y el conocimiento el siguiente proverbio: la sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. También, reflexionó sobre el tiempo y propósito en el libro Eclesiastés: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No obstante, en medio de su grandeza y sabiduría, Salomón cometió un grave error. Sucumbió a una tentación que lo llevaría por un camino peligroso. A pesar de las advertencias de Dios, el rey se dejó seducir por el amor de mujeres extranjeras, acumulando un harén sin igual en la historia. Como está escrito: y Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El majestuoso palacio del rey Salomón, un laberinto de piedra y cedro, ocultaba en su interior un secreto tan vasto como su sabiduría, un harén de 1000 mujeres, desde princesas etíopes de piel como el ébano hasta hijas de faraones cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo. Cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que el rey se deleitaba en descubrir y comprender. Cada rincón del palacio resonaba con el eco de sus risas, susurros y cantos. No eran meras sombras en su corte, cada una ocupaba su lugar en el vasto tapiz político y cultural del reino. A través de estas alianzas, Salomón estableció vínculos duraderos, forjó la paz con reinos distantes y amplió su conocimiento sobre los pueblos y culturas que rodeaban los límites de su imperio. Sin embargo, este entramado de relaciones también se convirtió en un campo minado de posibles traiciones y desafíos a su autoridad. El esplendor de su corte y la diversidad de su harén trajeron consigo sus propias sombras. Los dioses extranjeros comenzaron a infiltrarse en Jerusalén, acompañados de sus sacerdotisas y rituales, desafiando la firme fe monoteísta del pueblo de Israel. Las estatuas de Tz y Baal empezaron a aparecer en los lugares altos, mientras que Salomón, atrapado en la red de sus matrimonios políticos, se alejaba cada vez más de las leyes de sus antepasados. Salomón, el hombre que había erigido el magnífico templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel, ahora levantaba altares para Astarte, Milcom y Moloc, dioses abominables de las naciones vecinas. La idolatría había echado raíces en su corazón, nublando su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo había caracterizado. Entonces, el Señor, al observar el corazón desviado de Salomón, se llenó de ira y tristeza. Aquel a quien había bendecido con sabiduría y riqueza sin igual había dado la espalda a sus mandamientos y se había entregado a la adoración de dioses falsos. Dios, en su justa indignación, confrontó a Salomón y le advirtió sobre las consecuencias de sus acciones. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La advertencia de Dios resonó en los oídos de Salomón como un trueno ensordecedor. El reino que había construido con tanto esfuerzo y sabiduría sería dividido y entregado a otros tras su muerte. La desobediencia y la idolatría habían sembrado las semillas de la discordia y la fragmentación en la nación que, una vez había estado unida bajo su mando. Salomón, el rey sabio y próspero, había sucumbido a la tentación y se había desviado del camino recto. Su historia se convertiría en una advertencia para las generaciones venideras, un recordatorio de que incluso los más sabios y poderosos no están exentos de caer cuando se apartan de los preceptos de Dios. Como está escrito en Proverbios, uno de los libros atribuidos a Salomón: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fue entonces cuando las consecuencias de la idolatría y la desobediencia de Salomón comenzaron a manifestarse. Adversarios emergieron tanto desde dentro como desde fuera de su reino, buscando aprovechar la debilidad espiritual del rey para sus propios fines. Entre ellos se destacó Jeroboam, un siervo de Salomón que había sido ungido en secreto por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. Como está escrito, le dijo: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón,
y a ti te daré 10 tribus. Salomón murió tras un reinado de 40 años, y su hijo Roboam lo sucedió. Sin embargo, Roboam carecía de la sabiduría y la diplomacia de su padre. Cuando Roboam decidió aumentar aún más los impuestos y el trabajo forzado, las tribus del norte se rebelaron, lideradas por Jeroboam. Esto resultó en la división del reino en dos entidades separadas, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. La división del reino es vista como un juicio divino sobre la infidelidad y los errores de Salomón. Aunque fue un rey de gran sabiduría y logros, su lujuria, idolatría y opresión socavaron los fundamentos de su reino y llevaron a una era de conflicto y división que afectaría a Israel durante siglos. El legado de Salomón es complejo y multifacético. Fue un rey de gran sabiduría y logro, cuyo reinado representó la cúspide del poder y la prosperidad de Israel. Sin embargo, sus fallos personales y las decisiones que realizó en su vejez llevaron a la decadencia espiritual y a la eventual división de su reino. Salomón sigue siendo una figura fascinante en la historia bíblica, un hombre de contrastes cuya vida ofrece lecciones sobre el poder, la sabiduría, la fe y la falibilidad humana. Su historia es un recordatorio de que incluso los más grandes logros pueden ser socavados por la falta de fidelidad y obediencia a los principios divinos. Así, el relato de Salomón perdura no solo como una crónica de un rey histórico, sino como una narrativa rica en enseñanzas y reflexiones espirituales que continúan resonando a lo largo de los siglos.